Al día siguiente, Val llegó a Lyon, solo para encontrarse con un completo desastre. Un almacén bajo el control de los Angelini había sido destrozado. La mafia francesa había cruzado la línea sin previo aviso. Davina revisó su computadora y, como era de esperarse, confirmó que los hombres de Lavigne estaban detrás del ataque. Mientras los adultos planificaban el contraataque, el pequeño Mikey no entendía por qué la mamá de Louis había roto la tregua. En un intento de calmarlo, Davina le llevó al parque. Nico, Pal y Gabriel ya estaban organizando la respuesta. Gabriel, como siempre, no estaba dispuesto a razonar con traidores. El Don había enviado refuerzos y ahora sí iba con todo contra la mafia francesa. Le preguntaron si iba a enviar a Mikey a Venecia, lejos de todo el caos, pero para Gabriel esa opción simplemente no era posible. Proteger a su hijo era su prioridad, sí, pero sin apartarse de él. Pasaron 2 días y la familia Angelini se reunió. Para Mikey, eso ya era una señal de alerta, no era tonto. Esa reunión familiar solo confirmaba que algo grande estaba ocurriendo. Quiso preguntarle a su padre, pero Davina le dijo que no estaba y que no llegaría hasta la cena. Cuando finalmente estaban todos en la mesa, Mike, visiblemente molesto, exigió respuestas. Pero Gabriel solo le dijo que se irían de viaje por 2 días. Mikey, herido, no entendía por qué su padre seguía ocultándole todo. Le gritó que algún día iba a ser segundo al mando, que debía saber toda la verdad. Pero Gabriel solo deseaba que ese día nunca llegara. Quería otro futuro para su hijo. El niño salió corriendo, con lágrimas en los ojos. Davina quiso ir tras de él, pero Gabriel la detuvo. Le pidió que empacara. Tenían que irse de la casa a un resguardo seguro. Él lo sabía. Tenía que alejar a su hijo de todo, cueste lo que cueste. Cuando Davina fue al cuarto de Mikey, él se negó a hablar con ella. Cerrado, herido y decepcionado. Mientras ella empacaba, Val apareció con unas preguntas un poco incómodas. ¿Estaba cometiendo Gabriel un error al confiarle al niño? Val sospechaba que Davina no había tomado ese trabajo por casualidad. ¿Qué creen ustedes? ¿La desconfianza de Val acaso es instinto o es un poco de envidia? La tensión entre ambas era evidente. Val la amenazó, pero Davina no se dejó intimidar. Su prioridad era clara, proteger a Mikey, incluso si eso le costaba la vida. Después de esa tensa conversación, Davina fue con Gabriel. Le mostró que tenía acceso a todas las cámaras del hotel desde su laptop, que desde ahí podría vigilar todo. Pero Gabriel solo tenía una preocupación, su hijo. Quiso saber si Mikey había hablado con ella. Davina le dijo la verdad. El niño no quería verla. Le sugirió que quizás debía contarle a Mikey lo que estaba ocurriendo, que ella se encargaría de mantenerlo a salvo. Gabriel, con el peso del mundo y el miedo de un padre, le dio la orden final. Si en 2 días no se comunicaba con ella, debía llevarse a Mikey lo más lejos posible. Y así, sin decirlo con todas las palabras, le entregó la vida de su hijo. Le habló del contrato, de que debía quedarse con el niño hasta que éste se venciera. Solo entonces podría decidir qué hacer con él. Davina intentó hacerlo entrar en razón. De verdad pensaba rendirse así, pero Gabriel ya había tomado su decisión, y Davina, aún con miedo, no podía permitir que Mikey quedara solo. Al final, él le prometió que hiciera lo que hiciera, no iba a fallar, que todo esto tenía que terminar bien, que él volvería. Gabriel, con esa calma tan suya, la tomó de la mano y la besó. Le dijo que muy pronto se verían otra vez. Ahora, ¿realmente él creía que volvería a verla o estaba fingiendo una despedida para evitar más dolor a Davina? En la madrugada, mientras Mikey dormía profundamente, algo lo sobresaltó. Pensó que alguien había entrado a su cuarto para hacerle daño, pero no. Era Davina, que venía a despertarlo. Tenían que irse y rápido. El niño no quería. Se negaba a dejar a su padre atrás, pero Davina ya no tenía tiempo para suavizar las cosas, y le contó la verdad. Gabriel estaba esperando un ataque, y por eso no quería que su hijo estuviera allí. Davina tampoco iba a permitir que le pasara nada al niño, y si tenía que llevárselo a la fuerza, lo haría. A Mikey no le quedó otra opción que aceptar. Ella le resultaba tan aterradora como su padre. Niñera 2, niño 0. ¿Se acuerdan el primer punto que ganó Davina? Minutos después, abandonaban el hotel. Mientras tanto, al amanecer, Gabriel ya tenía todo su equipo distribuido. Habían contactado a otras mafias, asegurándose de que nadie interfiriera en su plan. Adam miraba la computadora de Davina y vigilaba cada rincón con los accesos que ella había dejado. De pronto notó algo raro. Un hombre había entrado con un maletín sospechoso. Nico quiso detenerlo, pero Gabriel lo impidió. Necesitaba ver qué iba a hacer. El sujeto dejó el maletín tras una maceta y se marchó. Un miembro del equipo fue enviado a verificarlo. Segundos después la noticia llegó.
Era un explosivo y tenía 7 horas para explotar, exactamente a las 6 de la tarde, justo a la hora en que Gabriel cenaría con su hijo en ese mismo restaurante. Adam estaba paralizado. ¿Cómo era posible tanta precisión? Gabriel, en cambio, se enfureció, porque esto ya no era solo una guerra contra él, se estaban metiendo con su hijo. Nico quería deshacerse del explosivo, pero Gabriel se negó. Él tenía otro plan. Ordenó que avisaran al gerente del hotel para que evacuara a todos. Sabía que Levin atacaría creyendo que tenía una ventaja, pero lo que no sabían los franceses era que Gabriel ya tenía todo previsto. Mientras tanto, lejos del caos, David y Mikey avanzaban hacia el lugar acordado, en bicicleta, una situación que por supuesto a Mikey no le hacía ninguna gracia. Estaba molesto, nada de autos lujosos ni trajes caros, ahora andaba vestido como un campesino en una bicicleta con una mochila al hombro. Davina trataba de hacerle sentir mejor, pero era imposible, lo único que rondaba su mente era su papá. ¿Cómo podría estar tranquilo si sabía que en ese momento su padre estaba peleando por su vida? En el hotel, Gabriel observaba su teléfono. Cassiel se le acercó con una duda. No debía evacuar a Mikey mientras tenía la oportunidad, pero Gabriel fue claro, ya lo había hecho, Mikey estaba a salvo con Davina. Pero la insistencia de Cassiel comenzó a llamar la atención. Seguía preguntando demasiado interesado. Gabriel le dijo que debía cumplir con su parte del plan. Algo aquí no cuadraba. Cassiel estaba actuando demasiado raro. Ustedes también lo notaron, ¿no? Mikey ya no podía más, llevaban todo el día pedaleando, eran las 5:50 de la tarde y no se habían tomado ni un solo descanso. Su frustración iba en aumento. Davina, al verlo al borde del colapso, decidió darle una pausa. Sacó unas chocolatadas para levantarle el ánimo, aunque Mikey no estaba muy feliz, estaba caliente. Pero cuando ella intentó quitársela de las manos, él se transformó como una pequeña fiera, defendiendo lo único que tenía. ¿Ustedes también eran tan protectores con sus meriendas cuando eran niños o es solo Mikey? Aún con la chocolatada en la mano, la preocupación seguía pesando. Mikey preguntó si su padre había mandado algún mensaje. Davina le respondió que las malas noticias siempre llegaban primero, que ella estaba segura de que todo iba a salir bien. Pero en el hotel, justo a las 6, se desató el infierno. La gran explosión sacudió todo. Cuando el humo empezó a disiparse, Nico dio luz verde. Era el momento. El equipo Angelini se movió rápido, letal. En cuestión de minutos acabaron con los hombres de la mafia francesa. Faltaban apenas 10 minutos para que llegara la policía. Y eran más que suficientes. Gabriel, Nico y Val no dejaron cabos sueltos. Limpiaron la zona. Pero Levin seguía viva, escondida tras una maceta, furiosa. No entendía cómo su plan había fallado y tan rápido. Gabriel ya la tenía en la mira. Disparó, no para matarla, sino para dejar claro que la próxima vez no fallaría. Él entendió el mensaje y ordenó la retirada. Nico no estaba contento. No podía creer que Gabriel la hubiera dejado escapar, pero había dejado claro su punto. Ellos no eran los débiles en esta guerra. Mientras tanto, Mikey seguía con la cabeza llena de dudas y culpas. Se sentía mal por haber dejado solo a su padre. David intentó consolarlo, diciéndole que si alguien debía sentirse culpable era ella. Pero Mikey ya entendía mucho más de lo que aparentaba. Sabía que su padre había tomado esa decisión, porque no quería que él se convirtiera en el segundo al mando. Gabriel había estado alejándolo de la mafia desde el principio. Mikey se sentía inútil. ¿Acaso su padre no confiaba en él? Davina, al ver la tristeza en sus ojos, decidió compartir un secreto, uno muy grande. Le confesó que ella también había crecido así, rodeada de negocios turbios y decisiones que no podía controlar. Mikey quedó en shock. Quería saber más y le prometió a Davina que guardaría el secreto sin importar lo que le dijera. Ella le contó que sus padres estaban en el negocio de las joyas y el lavado de dinero y que por eso una noche fueron asesinados. Nunca supo quién lo hizo, solo sabía que era un ciclo, una venganza que pasaba de generación en generación. Y ahora ese mismo patrón estaba repitiéndose con Gabriel y su familia. Davina no quería que Mikey tuviera esa misma suerte. Quería verlo a salvo, con una vida normal y lejos de la oscuridad. Las palabras de Davina lo golpearon duro. Le recordaban demasiado lo que su madre solía decirle. Y ahí, en medio del camino, Mikey rompió en llanto. Lloraba desconsolado. Sentía que él mismo era quien lastimaba a su padre. Pero Davina fue clara. Su padre luchaba por él, porque él es lo mejor que tenía en la vida. La noche había caído cuando, de vuelta al hotel, Nico explotaba de ira. Casi el que debía vigilar la puerta del garaje no estaba, y por culpa de eso, Levin había logrado escapar. Fue entonces cuando Val se detuvo. Algo no cuadraba. ¿Y si el primo de Gabriel estaba trabajando para Levin?
Todo apuntaba a él, pero ¿por qué traicionar a su propia sangre si ya él estaba de tercero en la línea de sucesión? De pronto, Gabriel cayó en cuenta. Entró en pánico. Si el primo estaba detrás de todo esto, entonces el verdadero objetivo era Mikey. Llamó a Davina de inmediato, pero ella no contestó. Gabriel estaba herido, pero el miedo por su hijo era más fuerte que cualquier dolor, y sin importar su estado, decidió ir él mismo a buscar a Mikey. Val y Nico solo confiaban en que Davina fuera capaz de proteger al niño, porque si alguien podía hacerlo, esa era ella. En la cabaña, Davina intentaba calmar a Mikey leyéndole un cuento. Una escena casi normal, hasta que tocaron la puerta, y al mirar por la mirilla, Davina vio a Cassiel, sonriente, demasiado sonriente. Le decía que Gabriel lo había enviado, que todo había terminado y que venía a buscar a Mikey. Mikey, inocente y ansioso por ver a su padre, preguntó cómo estaba. Cassiel, sin titubear, dijo que estaba bien, que podía llevarlo con él. Pero Davina no era ninguna novata en esto. Sabía que algo no cuadraba. Gabriel nunca le avisó de nada, y ella no se iba a fiar solo de una sonrisa falsa. Mikey insistía que quería irse, pero Davina fue firme. No vas a ningún lado. Si tu padre quiere verte, tiene que venir él mismo. Cassiel, sin perder la fachada, le dijo que entonces lo llamaría. Pero ahí fue cuando Davina le saltó la alarma interior. No, esto no estaba bien, porque Gabriel tenía una línea directa con ella. Si quería llamarla, podía hacerlo directamente. Le pidió a Mikey que se prepare para irse a otro lugar, aunque el niño se resistía. Si se iban, su padre no podría encontrarlo. Davina ya había entrado en modo protección total. Le dijo a Mikey que descansara un poco, que ella se encargaría de vigilarlo todo. Afuera, Cassiel daba órdenes a sus matones. Quería llevarse a Mikey a la fuerza. Él creía que Davina estaba dormida. Pensaba que la tenía fácil. ¡Qué error! Uno de sus hombres dudaba, porque sabía que si el Don se enteraba de lo que estaban haciendo, no vivirían para contarlo. Pero Cassiel insistía que esta vez nada podía fallar. Y falló. Mientras Mikey dormía, uno de los matones entró por la ventana. Su objetivo era claro, terminar con el niño, pero lo que encontró fue a Davina, despierta y lista. Unos cuantos golpes bastaron. Le quitó el arma y hizo un disparo limpio a la cabeza. Pero otro apareció en la espalda. Mikey, con el corazón saliéndose por la boca, gritó justo a tiempo para alertarla. Davina reaccionó. No fue herida de muerte, pero sí quedó lastimada. Aún así, seguía en pie, protegiendo a Mikey como siempre. La puerta se abrió lentamente. Davina alzó el arma, dispuesta a disparar sin pensarlo 2 veces. Pero se detuvo. Era Gabriel. Mikey, entre lágrimas, corrió a abrazar a su padre. Al fin estaban bien. Davina, sin embargo, ya no podía más. Estaba a punto de caer, pero Gabriel la sostuvo antes de que tocara el suelo. Le preguntó a su hijo qué había pasado, y Mikey, con la voz temblorosa, le dijo que Davina había enfrentado a 2 hombres ella sola. Gabriel se quedó en silencio. El dolor, la rabia, la impotencia, todo se le notaba en el rostro. Estuvo a punto de perder a su hijo, y si Mikey estaba vivo era gracias a Davina. Ella, débil pero feliz, alcanzó a decir que estaba bien, y se desmayó entre los brazos de Gabriel. Él no perdió tiempo, ordenó que llamaran a un médico, pero Adam, como siempre, un paso adelante, apareció por la puerta, ya lo había hecho. Ahora lo único que debían hacer era descansar. Unos minutos después, Gabriel, Mikey y Davina se sentaron juntos, exhaustos. Rotas las máscaras, roto el silencio, Mikey, mirando a su padre a los ojos, le dijo en voz bajita: «Yo siempre estaré ahí cuando me necesites». Aunque Gabriel intentaba mantener al margen de todo, Mikey solo pensaba en una cosa: estar a su lado. No le importaban los negocios ni los secretos, solo quería estar con su padre, juntos para siempre. Y en ese instante, Gabriel entendió que por mucho que intentara alejarlo, el amor de un hijo no se rompe con advertencias ni decisiones. Estarían juntos, los 3. Y aquí me emociono porque están incluyendo a Davina, muero. Pero mientras esa promesa se sellaba en lágrimas y abrazos, en un lugar apartado, Cassiel recibió una llamada que lo dejó helado. Una voz sombría le indicaba que la misión había fracasado. Nadie le advirtió que la niñera era tan buena, y ahora, al no haber cumplido con su parte del trato, esa voz en el teléfono le dijo que se encargaría él personalmente de la niñera. Horas más tarde, Davina despertaba en una instalación médica secreta. Ya no había sangre en sus ropas, pero el cansancio seguía pegado a su piel. Apenas abrió los ojos, su teléfono sonó. La información sobre lo que había sucedido había llegado demasiado rápido a Ena. A pesar de los esfuerzos de mantener todo bajo perfil, su supervisora ya sabía lo ocurrido, y eso activaba una cláusula que lo cambiaba todo. Esa cláusula decía que si la niñera estaba en peligro, debía ser extraída, por lo que tuvo que hacer un reporte. Contó todo. Alguien de los Angelini había traicionado a Gabriel, entregándolo a sus enemigos con la esperanza de heredar el poder, aunque herida, ella había cumplido con su misión. Mikey seguía con vida.
A pesar del tono profesional, quienes conocían bien a Davina podían notar un cambio. Su voz ya no era la misma cuando hablaba de Gabriel. Había algo más, algo que no debía estar ahí, un vínculo que ponía en riesgo toda la operación. Pero ella lo negó. Dijo que seguiría adelante, que no podía abandonar su puesto. Habían cosas muy podridas escondidas en esa familia. Secretos que olían a muerte, y entre ellos un misterio sin resolver. La esposa de Gabriel desaparecía hacía más de un año, oficialmente muerta, pero sin cuerpo, sin certezas. Si Davina se alejaba ahora, nadie protegería a Mikey, así que aceptó el riesgo. Enterraría su pasado como siempre, fingiría que nada de eso lo afectaba, pero por dentro sabía que esa batalla no sería fácil. Poco después, Mikey llegó con unos dibujos en la mano. Había pasado horas concentrado en ellos. Eran para ella. Davina, aún débil, los recibió con ternura. Por un momento olvidó todo. El caos, las amenazas, el dolor. En esos colores infantiles había un refugio. Mikey la miraba con preocupación. No podía quitarse la culpa de encima, pero Davina le recordó que si estaba viva era por él, porque él la había alertado, porque él le salvó la vida. Y fue entonces cuando Gabriel entró. Había estado ocupado resolviendo las consecuencias del ataque. Ya lo había hecho todo, pero también sabía, aunque el peligro aún rondaba, su hijo estaba vivo y su salvadora también. La academia ya estaba informada. Davina le dijo a su jefe que todo estaba bajo control. Gabriel la observaba con esa mirada que no perdona ni ablanda. Quería saber si siempre mentías con tanta soltura. Para Davina, lidiar con Gabriel y con Mikey era como cuidar a dos diablitos, cada uno en su propio caos. Él no compartía su tranquilidad. Le advirtió que pensar que todo estaba bajo control era en sí mismo una pérdida. En este juego la única ventaja era moverse antes, pensar diferente, y eso para Davina fue una puerta abierta. Si podía actuar con libertad, entonces no iba a desperdiciar esa oportunidad. En otro punto de la ciudad, el hotel seguía lleno de humo y cenizas. La policía ya había iniciado su rutina de preguntas incómodas, empezando por el dueño del hotel. Pero el hombre no decía nada. Según él, un simple cortocircuito causó la explosión. La versión más convincente, la más absurda, pero también la más fácil de cerrar. Uno de los oficiales, más atento que el resto, notó la llegada de Gabriel y se acercó con el radar encendido. Quería saber si él estaba alojado allí, si acaso era el blanco del ataque, pero Gabriel, con su sonrisa de siempre, se lavó las manos. Nada sabía. Esta tragedia no tenía ninguna relación con él, ni siquiera estaba en la ciudad. El policía, claro, no le creyó ni una sola palabra. Gabriel, con una advertencia apenas disfrazada, le dio la bienvenida a intentar comprobarlo. El encargado del hotel, harto de este juego, cerró la conversación con una cortesía forzada. No delataría a los Angelini, nadie lo haría. Fue entonces cuando Davina apareció, caminando con firmeza junto a Mikey. El pequeño se paralizó al ver los restos de lo que una vez fue el vestíbulo del hotel. No quería quedarse, y no lo culpaba, pero tampoco tenía muchas más opciones. Davina, práctica como siempre, le propuso transformar el horror en una tarea. Podía ayudar a limpiar y darle un poco de color al lugar. Y para su sorpresa, Mikey aceptó. A veces hacer algo con sus propias manos es lo mejor para olvidar. Después de una larga ducha, que lavó más que solo la sangre y ceniza, Davina se permitió un momento de pausa. Estaba viva gracias a Mikey. Sin él, probablemente ya no estaría allí. Poco después, Gabriel apareció. Traía vendas y ayuda, y la promesa de llamar a Val para que la asistiera. Desde aquella noche, algo en él había cambiado. Se notaba en sus gestos, en su silencio, se notaba en cómo la miraba. Pero Davina no se dejaba confundir. Tenía claro que no podía permitirse distracciones. Había un plan y debía seguirlo. Val llegó con su energía intacta y con una sonrisa de alivio. Davina había cumplido su palabra, pero a pesar de la alegría, ambas sabían que el peligro no se había ido. Val prometió dejar el pasado enterrado, no escarbar más en la historia de Davina por ahora. Su prioridad era encontrar a Cassiel y hacerlo pagar. Davina, siempre un paso adelante, ya tenía la ubicación exacta. Pero no era la única que se adelantaba, porque en la cocina, la señora Conte, silenciosa pero atenta, le contaba al Don todo lo que había descubierto. Le hablaba de Cassiel, de la traición, de los hilos sucios que alguien había intentado cortar sin permiso. La red se estaba tensando, y quien había tirado el hilo, pronto lo sentiría alrededor de su cuello. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.